Que Dios te bendiga ricamente en esta jornada. Apocalipsis 13, 4 al 8. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Esta es la Biblia en la traducción internacional. Y la seleccioné precisamente por la descripción de cómo estaba el mundo tras la bestia. El mundo entero fascinado. Y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? En esta serie que hemos estado hablando precisamente sobre las características del psicópata narcisista, yo te prometí que íbamos a hablar de un personaje que realmente tiene estas características. Estoy hablando del anticristo. El anticristo va a emplear 8 estrategias. Esas estrategias le van a ayudar a ascender de manera espectacular en el escenario político, pero más que nada geopolítico. Y va a poder cumplir de esa manera su propósito diabólico. Vamos a analizar. La mayoría de las personas, dice allí Apocalipsis 13 del 4 al 8, que estarán pensando, ¿quién como la bestia? Fíjate tú, si el mundo entero está fascinado y se hace esa interrogante, significa que este personaje diabólico será una estratega excelente a nivel político y militar, y que su sabiduría y su habilidad para resolver los conflictos financieros internacionales y sus poderes sobrenaturales de brujería con los que realizará falsos milagros y prodigios. Daniel 8:23. Vamos a ese pasaje bíblico en Daniel 8:23 y vamos a ver cómo allí nos plantea que será capaz de hacer milagros. Pero esos milagros no vienen del poder de Dios, sino que vienen, ¿verdad?, desde otro lugar. Vamos a ir allí. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Fíjate tú, qué impresionante. Este rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Tendrá astucia y propagará el engaño, y se creerá a sí mismo un ser superior. Y con él va a arrastrar a mucha gente, nos dice Daniel, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante, que cuando leemos no solamente Apocalipsis, sino que lo complementamos con lo que está en Daniel, podemos ver cómo el Apocalipsis se enriquece cuando lo leemos en todo el contexto de la Escritura y nos plantea que este personaje será el maestro de la intriga y que tendrá mucho poder, pero no por sí mismo. Ese poder no vendrá precisamente de Dios.
Y la mayoría de los seres humanos estarán pensando, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá parecérsele? La gente cuando está fascinada, hay una característica en psicología que precisamente hablamos que las personas cuando se encuentran fascinadas, esto pasa mucho en la etapa de enamoramiento, las personas cuando se encuentran fascinadas hacen un recorte de la realidad y solo pueden ver ciertas características. ¿Cuáles son las características que ven? Las que necesitan. Cuando la persona está enamorada, no ve la totalidad de la persona. O cuando la persona está fascinada, por ejemplo, con un electrodoméstico, no ve la totalidad. Dice, yo quiero eso. Y de pronto no se pone a pensar, pero consume mucha electricidad. Pero a la hora de limpiarlo me va a costar mucho tiempo. O a la hora de conseguir los repuestos, quizás sean muy costosos. Entonces la gente ve solo un aspecto. Yo quiero este electrodoméstico que me facilita la vida. Pero después surgen los problemas. Como no vio la totalidad, no analizó la totalidad en su conjunto, solo vio partes parciales. En psicología hablamos de que es una visión parcial, no total. Cuando tú parcializas la realidad, solo te quedas con esos aspectos que idealizas. Con esto voy a hacer las cosas bárbaro, me van a salir mejor, voy a ahorrar tiempo. Pero a la hora de lavar vas a decir, estuve varias horas. A mí me pasó hace años, cuando yo era adolescente, fíjate tú, mi papá me había regalado con mucho amor y mucho cariño una centrifugadora Philips que en aquel entonces eran carísimas. Y tenía una condición de salud que precisaba consumir mucho jugo de zanahoria. Y bueno, en la condición visual aquí la estoy con baja visión. Y ya de adolescente tenía este problema. Y tú sabes que mi padre llegó fascinado con ese electrodoméstico y claro, hacía un jugo de zanahoria espectacular. Colocabas la zanahoria y tenías más de un vaso de jugo. Pero a la hora de limpiarlo tenía un problema ese electrodoméstico. El disco, que precisamente es el que extrae y es el que centrifuga, tenía como una ventosa que se adhería y tú sabes que era muy difícil sacarlo. Y luego comentaba con otras personas que tenían el mismo electrodoméstico y decían, sí, costó una fortuna, pero qué problema a la hora de limpiarlo. Había que hacerle como un jueguito para que pudiera salir esta parte y poder limpiarlo cabalmente. Y pasaron los años y la regalé. Y cuando la regalé, le dije a la persona, mira qué tiene que hacerle este jueguito. Pasaron muchísimos años más y bueno, accediendo, ¿verdad?, a internet, no sé cómo llegó un video a mis manos de que alguien planteaba que la empresa misma, Philips, había decidido en las nuevas centrifugadoras modificar el sistema de quitar esa parte que es la que necesitabas para hacer la limpieza. Precisamente porque varios usuarios se habían quejado de que no era algo que te permitiera limpiarlo rápidamente. Tú terminas de usar algo y lo quieres limpiar para ya dejarlo listo para la otra ocasión. Y llegaron varias quejas a la empresa y la empresa decidió hacer cambios en el sistema de quitar. Bueno, yo tengo ahora una nueva centrifugadora que me regalaron Philips, es una maravilla. A la hora de sacar, no pierdes tiempo, haces así y cada vez que lo saco recuerdo aquella vieja centrifugadora Philips. Y esto es lo interesante, cuando tú tienes un enamoramiento o una fascinación, mi papá se fascinó y dijo, esto es lo que mi hija necesita. Y con el amor de papá vino con ese electrodoméstico, pero no hizo las preguntas que yo hago en el día de hoy. A la hora de limpiarlo, a la hora de comprar los repuestos, ¿esto se consigue fácilmente? ¿Esto es fácil? Bueno, y ahí el vendedor, si está informado, te va a decir, bueno, mira, hay usuarios que se quejan o lo que sea. Pero esto es un ejemplo de la vida cotidiana. Pero observa en tu vida si no te pasa que cuando te fascinas con algo, por ejemplo, con una pareja te fascina, este hombre o esta muchacha es maravillosa, pero no ves todo el aspecto de la realidad. Quedas prendido, enganchado a un aspecto al que tú necesitas. Y esto es lo que va a pasar con la bestia. El anticristo, precisamente, al ser un líder carismático, va a generar un enganche en la gente que todos van a decir, yo quiero que él sea el líder. Realmente viene a solucionar los problemas, porque va a ser
brillante a la hora de resolver los problemas políticos, militares, la habilidad para resolver la economía, para resolver los conflictos de toda índole. Él va a tener un conocimiento impresionante, pero como dice Daniel, sus poderes sobrenaturales no van a hacer algo por sí mismos, sino que van a venir precisamente de otro lugar, ¿verdad? Ya sabemos de quién, que Jesucristo y que nuestro Padre Celestial lo reprenda al enemigo, y él va a fascinar a la gente haciendo todo este tipo de cosas que va a producir admiración, va a producir atracción, y la gente se va a quedar pensando, ¿quién como la bestia? ¿Habrá alguien que la pueda derrotar? ¿Habrá alguien que la saque del camino ahora que tenemos un líder que resuelve todo? ¿Quién no quiere que la economía mundial se resuelva, que no haya hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que se resuelvan los problemas de escasez de agua? Uruguay estamos atravesando un verano terrible con una escasez de agua impresionante y se están perdiendo y ya se han perdido cientos y cientos de cultivos. ¿Quién no va a querer un genio que realmente con su sabiduría y su habilidad pueda resolver estos conflictos, ¿verdad? Y eso es lo que va a producir en la población. Al ser tan carismático, la gente va a quedar enganchada en un aspecto, pero no va a ver que realmente su poder sobrenatural no viene de Dios. Vamos a ver otra de las características del anticristo. Va a ser un líder mundial, el líder del mundo, ¿verdad? Impío. La frase que dice la Biblia, y adoraba al dragón, hace evidente que la calidad espiritual y moral de los habitantes de la tierra va a ser terrible. En Daniel lo leímos, ¿verdad? Cuando esté el colmo de la maldad, este líder carismático se va a presentar. Entonces, va a haber un nivel espiritual nulo, muy bajo o mínimo, ¿verdad? O casi nada. Entonces, cuando vemos que allí dice adorar al diablo, esto significa vivir en un estado de pecado continuo. No va a haber valores morales, va a haber una predisposición abierta y rebelde a las leyes de Dios y el deterioro humano va a ser evidente. Y va a estar toda esta situación donde el mundo va a estar volcado, digamos, a ir contra las leyes de Dios, es lo que va a cimentar el camino para el surgimiento del anticristo. Vamos a leer 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Entonces vamos a ir ahí y vamos a ver algo que quiero que realmente puedas meditar y puedas detenerte a pensar. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, dice Pablo, vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Tú sabes que yo hice un video precisamente hablando del crimen de Gesell en Argentina hace 3 años, de que 8 muchachos asesinaron a golpes y a patadas a Fernando Baizosa. Cuando yo analizo estas características, la veo precisamente en estos chicos que fueron sentenciados 5 a cadena perpetua y 3 a 15 años de prisión. Y yo veo estas características en esos jóvenes, porque precisamente es la característica del que se cree poderoso, egoísta, cree que solo ellos tienen razón, jactanciosos, arrogantes, ingratos, impíos, insensibles, porque matar a otro joven a patadas y a golpes, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros. Ahora se están peleando entre ellos. Esa lealtad, ese pacto de silencio que tenían, ahora se les está dando vuelta y se están hasta golpeando entre ellos. Vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos,
Muchos de ellos han pedido una Biblia y quieren ir al pabellón cristiano. Pero esta gente no se va a convertir a Cristo. Y no es que yo sea una acérrima enemiga de estos jóvenes. No, soy psicóloga y he visto y trabajé en cárcel y he visto que la mayoría de la gente quiere ir al pabellón cristiano para aparentar cierta piedad y que a la hora de que te interroguen para la libertad condicional sea un punto a favor, pero en realidad aparentan piedad. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice Pablo. Y es lo que está pasando. Ahora en la cárcel se están dando golpes entre ellos y están acusando a Máximo Townsend de haberlos arrastrado a ellos. Pero no analizan. Fíjate tú, si están leyendo la Biblia, habrán llegado a leer el Salmo 51 y se habrán dado cuenta de la necesidad que tienen de limpiarse de toda esa maldad que tienen adentro, de toda esa capacidad que tienen para ser negadores de lo que hicieron. Ellos realmente van a llegar a los pies de Cristo cuando se visualicen como asesinos y no pongan la culpa afuera. Pero vivimos en un mundo donde la culpa la tiene el otro. Nadie analiza su propio pecado. Nadie quiere verse como pecador. Nadie quiere verse como que no tiene una piedad realmente completa. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Entonces, aquí Pablo está planteando que en estos tiempos así van a ser las características de la gente. La gente están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Es decir, pueden inclusive, como estos jóvenes, querer ir al pabellón cristiano, podrán alabar, cantar himnos, aprenderse inclusive algunos versículos bíblicos, pero nunca logran conocer la verdad. Mientras no hay un verdadero arrepentimiento, mientras no hay un mirar para adentro, un mea culpa, ¿verdad? Y decir, yo he pecado, yo he sido culpable, no podrán llegar a los pies de Cristo. Porque de esa manera lo que están haciendo en realidad es aparentar piedad. Y hoy en día esto lo podemos ver claramente. Vivimos en un mundo donde la gente está insensible, donde la gente está despiadada. Cada vez más hay asesinatos de madres que matan a sus propios hijos, de hombres que hacen femicidios, de jóvenes que violan en grupo a una jovencita. Estamos viendo cosas realmente que son impías, son características que nos asustan, que nos impresionan, porque precisamente la calidad moral y espiritual de los habitantes de la tierra es lo que está generando el cimiento para que el anticristo surja y se presente y sea como el líder carismático que viene a resolver todo este mundo. Otra de las características, entonces, la primera característica será carismático. El mundo va a estar fascinado con él y se va a preguntar quién como la bestia. Otra característica va a ser un líder mundial. Veamos otra de las características. Vamos a leer Apocalipsis 13:2 y vamos a ver otra de las características del anticristo y cómo todas estas características son características, recuerda o revisa el video que hice sobre las características del psicópata. Si puedes ver los videos precisamente que hice sobre el crimen de Fernando Baizos. Mira qué interesante. Vamos a leer Apocalipsis 13:2 y vamos a ver una de estas características que él va a tener. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono
y gran autoridad. Aquí estamos viendo de dónde viene el poder, de dónde viene la autoridad, quién le confirió, ¿verdad?, al anticristo el poder, el dragón. Y ya sabemos quién es el dragón, el enemigo de nuestras almas. Entonces, quiero detenerme precisamente con esta característica. Voy a leerte este mismo pasaje bíblico en otra versión de la Biblia y tú vas a ver algo espectacular que tiene que ver precisamente con una de las características de los psicópatas, además de ser personas que fascinan, que generan atracción, que son personas que cuando tú las ves te quedas cautivada o cautivado y que quieres inclusive hasta imitar sus características, te vas a dar cuenta que estas características precisamente las va a tener el anticristo. Voy a leer el mismo versículo en la Reina Valera, que es mi Biblia dorada. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. En la otra decía sus fauces, pero quise poder comparar su boca como boca de león, ¿no? Y nuevamente plantea, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Boca de león. Cuando analizamos eso, dice que tiene boca como boca de león, es una expresión, una metáfora que lo que simboliza es que él tendrá una majestuosidad hasta cuando hable. Precisamente las personas psicopáticas te cautivan cuando hablan. Esto puede simbolizar o ser una metáfora de que su voz será cautivadora, que te va a seducir, pero también su palabra, su capacidad de habla, su dialecto, su lenguaje, cómo te va a seducir con el uso de la capacidad de comunicación que va a tener. Ese diabólico poder de persuadirte es lo que permitió que en su tiempo, por ejemplo, personajes como Adolf Hitler, ¿verdad?, y otros muchos más recientes, eran capaces de movilizar masas, multitudes, y que siguieran la dirección de él sin pensar, porque quedaban fascinados por su oratoria, boca como boca de león. Y esta es una característica, el poder de la oratoria. Entonces, acá estamos viendo otro punto. No solamente va a ser un líder mundial, que va a ser carismático, sino que al tener boca como boca de león, va a tener una capacidad de oratoria tan importante que esta es una característica esencial en los dirigentes políticos. Tú sabes que la mayoría de los políticos, los mensajes que dan no los escriben ellos mismos. Precisamente tienen contratado a alguien que maneja muy bien la oratoria y les arma los discursos políticos para que usen las palabras que seduzcan al otro. Y con sus palabras, el anticristo te va a seducir para que sigas, para que vayas atrás de él. Y así se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. Y también la Biblia, ¿verdad?, nos plantea que va a fascinar a todo el mundo. Vamos a ir a Daniel 7, 25. Daniel, hoy vamos a hacer un recorrido bíblico y vamos a ir a varios pasajes bíblicos. Vamos a ir entonces a este pasaje y vamos a ver cómo describe Daniel de una manera realmente exquisita esta característica de la oratoria del anticristo. En Daniel 7, versículo 25, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes,
y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Además de plantearnos que va a oprimir a los santos, ¿verdad? Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Va con su oratoria a seducir tanto a los cristianos y al pueblo de Israel que será capaz de hacer cambios, quizás en el almanaque, bueno, así como ahora existe el Día como existe desde hace años, ¿verdad? El Día Internacional de esto, el Día Internacional de lo otro. Por ejemplo, San Valentín era una fiesta prácticamente originaria de los Estados Unidos. Acá en América Latina ni fu ni fa, pero desde hace muchos años es una fiesta que ha seducido inclusive a los países de habla hispana. Yo creo que actualmente hasta en todo el mundo el día de San Valentín, ahora inventaron que es el día de los enamorados y del amor en general y de la amistad, pero ya existe el día del amigo, que es en junio, pero ahora inventaron esto. Y bueno, y así el anticristo será capaz, dice la Biblia, de cambiar las festividades, quizás una fiesta, que todos nos reunimos en torno a esa fiesta, para celebrar algo que es bíblico. La fiesta quizás pueda ser cambiada, como dice aquí la palabra de Dios, y poner otro tipo de fiesta. No sé, la fiesta, aquí en Uruguay existe en el departamento de Paysandú el Festival de la Cerveza. Y bueno, obviamente es una fiesta turística, pero la mayoría de los que van son jóvenes y te imaginarás que el alcohol es lo que reina en esa fiesta. Entonces, imagínate tú el tipo de fiesta que puede introducir el anticristo y esto va a ser para aquellos que creen en Dios realmente algo inaudito, imposible. Pero el anticristo con su capacidad de oratoria y el ascenso que va a tener a nivel mundial va a hacer uso de esa oratoria y su uso va a ser tan poderoso que va a seguir seduciendo cada vez más a la gente y tal como lo hizo Hitler, las masas populares se van a enardecer con su oratoria y todo el mundo va a decir amén. Todo el mundo va a ser capaz de decir, sí, esto va a ser así, esto es formidable, ¿verdad? Otra de las características del anticristo. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses 2:4. Y vamos a ver otra de sus características que va a marcar precisamente esta forma de ser del anticristo. Dice así, 2 Tesalonicenses 2:4. Voy a empezar en el 3. No se dejen engañar de ninguna manera, le habla a los cristianos, Pablo, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Atento a eso, la rebelión contra Dios. Y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esto es, pero realmente maravilloso, cómo describe la característica. Pero quise ir más para unos versículos más para atrás, porque Pablo está diciendo, no se dejen engañar de ninguna manera. Es decir, cuando analices el tema electrodoméstico, como te decía yo, no mires solo unos aspectos, mira la totalidad. No te quedes fascinado con algunas cosas. Cuando te enamoras de alguien, bueno, esta persona te seduce, es así, te hace regalos, es atenta, qué sé yo qué. Pero ojo, analiza su carácter, analiza el manejo de su economía, analiza sus valores, te va a acercar más a Cristo, te va a permitir vivir una vida en santidad. Analiza la totalidad, no te quedes solo con un recorte de la realidad, porque la parcialidad hace que tú idealices, que no puedas ver los aspectos en su totalidad. Y esto es lo que va a pasar con el mundo. El mundo va a estar fascinado con el anticristo y él se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que lleva el nombre de Dios
y es objeto de adoración. Entonces, no dudo que hasta el día de reposo, el día que Dios generó para que le adoremos, para que nos nutramos de su palabra, además de leerla todos los santos días, ¿verdad?, de nuestra vida, pero el domingo en especial se lo dediquemos al Señor, no dudo de que el anticristo haga de el día de reposo, que para algunos es el sábado, para otros es el domingo, otros tienen otros días, según la comunidad religiosa a la que pertenezcan, no dudo que el anticristo será capaz de cambiar, él va a cambiar las festividades. No dudo de que él, como es capaz de adueñarse del templo de Dios, dice el versículo, y pretender ser Dios, llegue a un punto de tanta idolatría, de tanta fascinación, la gente lo va a idolatrar, lo va a idealizar, la gente va a estar, pero realmente cautivada, ¿verdad?, seducida por completo, características del psicópata por excelencia, esa capacidad de seducción, que va a llevar al humanismo y al ateísmo. Su filosofía, la filosofía humanista y ateísta que va a manifestar el anticristo, le va a ofrecer al mundo precisamente la solución a todos los problemas. ¿Y cómo va a resolver los problemas? A través de la ciencia, a través de la tecnología. La línea de pensamiento que va a tener el anticristo lo va a llevar a promover una ideología que el Estado de los diferentes países va a poner en práctica, ¿verdad? Y el Estado, precisamente, que es el guarda de la población de cada país, el Estado es el que tiene, digamos, la misión de educar, ¿verdad?, a la población de alguna manera, llevarla a cumplir las leyes constitucionales de cada país y precisamente dedicarse a ser guarda de la educación de los menores y dictar las normas de conducta y de moral en cada país, pueden los estados, sin lugar a duda, estar cautivados por la ideología que traiga el anticristo y ponerla en práctica. Ya sabemos cómo ciertas ideologías están hoy en día cautivando a los estados y están creando leyes en base a esas ideologías que están en el mundo, digamos, de moda. En nuestro país, por ejemplo, el presidente no dudó, pero en ningún momento dudó el presidente actual que tenemos de firmar, ¿verdad?, la eutanasia. Entonces, fíjate tú a dónde hemos llegado, ¿verdad? Entonces, más allá de que lo quieran arreglar, no lo arreglamos con nada eso. El presidente firmó la eutanasia y eso realmente es una ideología que va contra los valores de Dios. Vamos a ver otra de las características. El poder del anticristo va a ser tal que va a tener poder sobre 10 naciones de Europa y del Medio Oriente. Y su influencia llegará aún más lejos y otras naciones del mundo estarán bajo el poder militar y sin lugar a dudas sujetas a las leyes de economía y de comercio que él va a controlar. Fíjate tú que se le dice, se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, leímos hoy en Apocalipsis. Sin embargo, muchas naciones se le opondrán y no se le someterán. Eso es realmente muy bueno. Hoy en día estamos viendo que en todo el mundo se están explorando otras fuentes de energía, pero sin embargo el petróleo no dejará de tener un papel importante en la geopolítica de los últimos tiempos. Y sabemos bien que el uso del petróleo genera de alguna manera las reservas, quienes tienen las reservas de petróleo, de alguna manera son las naciones que tienen una relación de poder con aquellas que no tienen el petróleo. Entonces, el control sobre las reservas de petróleo puede ser una de las maneras en que el anticristo pondrá al mundo de rodillas, ¿verdad? Recordemos que el 60% de las reservas de petróleo se encuentran en el Medio Oriente. Y dado que él tendrá autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, yo no dudo que a nivel geopolítico
él sea capaz de hacerse cargo en su capacidad de líder mundial de controlar las reservas de petróleo. Entonces, aquellos que se le opongan ni siquiera tendrán fuentes de energía. Bendecidos sean los países que están buscando otras alternativas, ¿verdad? Para tener fuentes de energía, como la energía eólica y otro tipo de energía. Porque si van a depender del petróleo y se le van a oponer a las leyes del anticristo, seguramente se le va a cortar, ¿verdad?, el suministro y si no se ponen de rodillas, no creo que el anticristo les permita poder sobrevivir. Entonces, esta es otra de las características del anticristo. Vimos entonces que será un líder carismático, que tendrá un poder militar con mucha fuerza, ¿verdad? Que tendrá será líder del mundo, que estará en un mundo cautivo por la impiedad, será un líder seductor y tendrá una capacidad de oratoria brillante que impondrá el ateísmo y el humanismo, pero que también con su poder geopolítico, él conquistará las naciones y los territorios y los dominará a su antojo. Y precisamente el poder militar y la fuerza que va a tener va a ser brutal. Recuerda que en Apocalipsis una de las expresiones es ¿quién puede combatirla? Entonces las naciones van a estar atemorizadas por el poder y el despliegue militar que el anticristo hará gala. Entonces él va a incursionar en el escenario geopolítico y va a ir conquistando, de acuerdo a lo que dice en la Biblia, tendrá la conquista de 3 naciones, después de lo cual otras 7 le entregarán el poder de manera pacífica. Vamos a leer Apocalipsis 12:6. Te planteaba que hoy vamos a hacer un recorrido por todas las escrituras, porque precisamente, por muchos pasajes bíblicos, precisamente tenemos que analizar yendo al Antiguo y al Nuevo Testamento para ver estas características del anticristo. Y la mujer huyó al desierto, lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el poder que va a tener. Porque qué interesante, fíjate tú que se nos plantea aquí que el anticristo va a seducir tanto a las naciones que va a perseguir, ¿verdad?, a la iglesia y nadie va a salir en defensa de decir estás yendo en contra de los valores espirituales, sino como dice aquí, y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado. Va a ser tal el poder militar, el poder de la fuerza que va a tener, que va a ir arrebatándole a las iglesias la capacidad de poder adorar a Dios. Porque recordemos que Él mismo se va a poner como que es Dios. Entonces va a llegar un momento que va a dominar a todo el mundo, porque la gente va a terminar arrodillándose a los pies de él. Daniel 7:8. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. Esto se refiere a 3 naciones que le van a entregar la incursión al escenario mundial. Precisamente se va a dar porque él va a conquistar 3 naciones. Pero después va a haber otras 7 que le van a entregar el poder de manera pacífica. Es decir, si él fue capaz de destruir a estas 3 naciones, a estos 3 imperios, nosotros le cedemos nuestro gobierno. El cuerno pequeño parecería tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Ahora vamos al versículo 23 y 24 y mira lo que dice aquí. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano.
La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Esta va a ser la autoridad que va a tener el anticristo. Devorará toda la tierra. Va a ser capaz de tener un poder militar y una fuerza política impresionante. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Y ahí eso, ya lo hemos leído, esos pasajes, y lo que está diciendo aquí es que él va a conquistar 3 naciones a la fuerza, pero las otras 7, de alguna manera, le van a ceder de manera pacífica el poder. El poder del anticristo durará el tiempo que él quiere, no, el tiempo que Dios le ha asignado. Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, es decir, 1260 días, o lo que es lo mismo, 3 años y medio. Esto es lo que tenemos que estar atentos. Él va a tener autoridad para decir, voy a estar toda una eternidad. No, mijito, te estás equivocando. Dios es el que ya asignó los tiempos. Durante 1260 días podrá hacer lo que se le antoja, 3 años y medio, pero no por mucho tiempo. Porque Dios ya marcó el tiempo en que va a venir. Entonces, con todo esto, lo que vimos, que cuando dice se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, lo que estamos viendo es que en su afán, en su deseo de querer suplantar a Dios y ser el único que reciba adoración de la humanidad, porque ya cuando la gente diga, ¿quién como la bestia? ¿No? Eso ya que te hace pensar. ¿Cuántas veces tú miras un videíto y dices, ay, no tener yo esas características, no tener esta casa, este auto, o no ser como esta actriz o este actor, o verdad, te quedas fascinado y piensas y meditas y dices, ay, cómo quisiera tener esas características? La gente va a decir lo mismo, ¿verdad? ¿Quién como la bestia? Es decir, la gente va a estar tan fascinada, pero tan fascinado, que no se va a dar cuenta que él va a ser objeto de adoración de la humanidad. Y él se opondrá a quien no lo adore o rechace su marca para sentenciarlos a muerte. ¿No? Entonces va a ser terrible, porque el anticristo, al permitírsele hacer la guerra a los santos y vencerlos, él va a querer ser adorado, porque esa es una de las características psicopáticas, ¿verdad? Yo quiero tener el poder, yo quiero derrocar a los demás y que los demás me miren y me admiren. Otra de las características que ya vimos, que cuando dice que se le dio, ¿verdad?, autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, es que él va a conquistar, como dijimos, las naciones y los territorios y va a hacer uso del 60% o más del poder de las reservas de petróleo, y el mundo se le va a tener que poner de rodillas. ¿Esto a qué va a llevar? Esto va a llevar a, precisamente, dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Por no haber creído la verdad y haber rechazado el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios, serán los que finalmente acepten y adoren al anticristo. Millones de personas de diferentes lenguas, naciones, estarán involucradas y sometidas en torno a un solo gobierno mundial tiránico, para lo cual se necesitará la unificación en un solo espíritu y un único principio. Esto lo plantea claramente el estudioso precisamente de estos temas que yo me estoy basando en el libro de Armando Alducin. Mira lo que plantea él. A este diabólico personaje lo honrarán, respetarán y adorarán más que a cualquier otro dictador del pasado, por sus logros respecto a la paz y sus soluciones a los problemas económicos de la humanidad. Esta adoración mundial tendrá lugar en la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo judío, viole el tratado de paz y se declare a sí mismo como Dios. Pero primero vendrá la apostasía, a través del surgimiento de corrientes como la llamada teología de la prosperidad, el movimiento apostólico,
el misticismo, la brujería, el esoterismo, el ecumenismo y los falsos profetas, entre otras tantas. Entonces, qué terrible va a ser esta situación. Aférrate a la gracia de Dios, aférrate a la palabra de Dios. Comienza a darte cuenta cuando analizas a las personas, cuando te acercas a un trabajo. Muchas personas ante la necesidad solo ven un aspecto, wow, me va a salvar de lo económico, pero después te vas a tener un día libre para poder ir a adorar a Dios. Es un trabajo que te va a permitir estar cerca de la gracia del Señor o por la función que tengo que tener, realmente me voy a alejar de Dios. Estas son las características del psicópata por excelencia. Te las voy a resumir. Va a ser adorado, va a poner un imperio de adoración, va a ser un imperio de adoración hacia su figura, hacia su persona, va a ser capaz de conquistar naciones y territorios, va a instaurar una persecución religiosa a los que crean en Dios, va a instaurar con su poder geopolítico ideologías que estén involucradas hacia el ateísmo y el humanismo, y la capacidad de oratoria que va a tener va a ser espectacular, va a seducir a través de la palabra, va a tener un despliegue militar y una fuerza geopolítica impresionante capaz de vencer a las naciones, va a ser un líder carismático y por supuesto va a ser el líder de un mundo que ya va a estar arrastrado por el suelo, por el pecado. Por eso es importante que conozcamos estas características de la psicopatía, porque cuando el anticristo llegue al poder, tú serás capaz de decir, wow, yo alguna vez escuché un video de alguien que era psicóloga y que trabajó en las cárceles, trabajó con niños, con adolescentes, con adultos y conoce o conocía, quién sabe cuando tú veas el video si yo estaré sobre la tierra, y escuché que decía que va a tener características psicopáticas y narcisistas. Este líder que se presentó ahora tendrá esas características. Voy a repasar aquellos videos y voy a ver cuáles son las características del anticristo. Tú sabes que estos videos yo los hago con todo el amor y con toda la devoción para que las personas se acerquen a Dios. La presencia de Dios en mi vida es algo cotidiano. Yo no puedo decir que Dios está conmigo solamente los domingos. Dios está conmigo todos los días de mi existencia. Cuando me arrodillo a orar, cuando alabo su nombre, cuando leo la palabra, cuando me emociono como ahora por transmitirte que Él es mi Señor y mi Redentor y que yo lo conozco como el Salvador de mi vida. Yo me debo solo a Él. Y por más que mi vida de pronto no sea prosperada en muchas áreas, eso no implica que yo deje de creer en Dios, porque son aprendizajes que Él me da para poder volcarme a leer su palabra y cambiar mi vida. De pronto no tengo el auto último modelo o mi casa no es una casa espectacular, pero tengo un techo, tengo yo no puedo conducir por el tema visual, pero como digo yo, puedo trasladarme en los ómnibus que hay en mi país y tener la certeza de que es otro el que conduce y no yo que puedo llegar a cometer un accidente. Y, y me siento agradecida por las bendiciones que Dios me da, de salir y tener 600 metros cuadrados de terreno, todo un jardín en el que yo he ido plantando diferentes árboles, diferentes plantas, y cada vez que las estoy regando, les digo que ellas tienen que llegar a cumplir el propósito para el cual Dios las diseñó. Y es en ese terreno que yo tengo maravilloso, que habrás visto tú en algunos videos que yo hice. Adoro a Dios y le digo, gracias por esto, porque cuántas personas no tienen ni siquiera un techo sobre su cabeza. Te tienes que ser agradecido con lo que tienes. Tienes que valorar las bendiciones que Dios te da. Yo sé que muchas veces miras hacia afuera y dices, wow, yo quisiera tener esto. Eso es bueno porque te permite poner metas. Pero ojo, porque esa característica de querer, ese afán de querer tener y tener y tener cosas materiales son las que de pronto te van a seducir
y no vas a poder ver que el anticristo está de alguna manera influenciando en tu vida. Cuando el anticristo esté sobre la tierra, va a seducir a millones de personas, porque los planes que él va a plantear de solución de paz, de carismáticas que va a tener, va a hacer que la gente vaya tras él y se olvide de adorar al verdadero Dios supremo, Rey del universo, que es nuestro Dios. Espero que este video haya sido de bendición. Si te gustó, dale like y compártelo con otras personas. Que Dios te bendiga ricamente allí donde te encuentres.